¿Cuál es el verdadero poder de las emociones? Ayudarte a trascender cualquier límite, imaginario o inimaginable. Cuarta y última etapa del ultraman holístico finalizada. 4 días. Hoy ha sido el último. En realidad ayer. Estoy grabando este vídeo hoy lunes. Porque ayer cuando llegué, eso es lo que tuve que gestionar, el poder de las emociones. Dejarme fluir, ver qué estaba sucediendo. Y en ese fluir decidí no grabar el vídeo del día. En ese fluir, en ese poder de las emociones, el verdadero poder de las emociones, decidí cuidarme, mimarme, darme tranquilidad, sosiego, meditación, quietud, reflexión y permitirme estar haciendo lo que surgiera en ese momento. Cuarto día, un día trampa, un día que no bien gestionado o no anticipado en el plano emocional un poco, nos hubiera jugado una mala pasada. Este cuarto día se componía de cubrir el trayecto que separa Alcoy de Valencia en bicicleta, en ciclismo, alrededor de unos 125 kilómetros. El día empezaba muy complicado porque el día anterior había corrido la distancia que separa Alicante de Alcoy, mi ciudad natal, Alcoy, 72 kilómetros de carrera con más de 1300 metros positivos en subida. Si alguien haya subido desde Alicante por la autovía, no íbamos la autovía, íbamos el carril, la vía de servicio, hasta Alcoy es todo subida. Lo que nos ahorramos en la Carrasqueta, que es recto y luego subes directo, aquí íbamos poco a poco. Optamos por esa estrategia para no desgastarme tanto. Nunca sabes cuál puede ser la acertada, pero decidimos y fuimos a por ello. Después de esos 72 kilómetros, que fueron realmente duros, porque no había corrido más de 17 kilómetros en los entrenamientos, pero también de eso se trataba este experimento, este desafío, este reto holístico llamado el hombre del alto rendimiento holístico, o más abreviado el ultraman holístico. De eso se trataba, de equilibrar las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual, para, sin tanta carga deportiva, distancias, sino con potencia. Parece que estoy en medio de una pista de aviones, pero no, es aquí en mi casa. Lo que pasa es que ahora ha sucedido, imprevisto. La vida nos ha presentado esto, bailemos con ello. Como decía, fue muy duro, aunque lo pude terminar. Los cuádriceps, luego la planta la tenía abierta, como el pie abierto, ambos pies, los tobillos ya empezaban a sufrir los últimos kilómetros, los abductores, incluso las caderas y por supuesto los glúteos. Estiramos, hicimos una estrategia de parar cada 10 kilómetros con estiramientos asistidos muy buenos, masajes energéticos de clapping que eran súper energéticos, meditación, tai chi para descargar, qigong para soltar energía, sobre todo la energía que necesitamos. Y ese día me quedé en mi casa de Alcoy. Bueno, por la noche ya apenas podía andar y dije, madre mía, ¿cómo me voy a levantar al siguiente día que me falta el cuarto? Porque lo normal es, haces todo lo que tengas que hacer, el último día es carrera y acabas, porque es lo más machacador. Pero en este caso había un día más. Al día siguiente me levanté a las 7 de la mañana para meditar, para hacer mis ejercicios de visualización estoica, que fueron muy importantes. Visualizar las partes negativas o las partes en las que la expectativa, la opinión, el juicio, la suposición o mi propio ego podría jugarme malas pasadas. Preparé todo. Como era
ciclismo, preparé también mis superalimentos, mi desayuno de superalimentos, el agua con sal, limón, pomelo y Phytodetox y Super Greens de Biotona, el, el recuperador de Dr. 6ers que funciona la noche antes fenomenal, pero luego el batido de proteína con el batido de síntesis, oligoelementos, pre y probióticos, el Shilajit, que es una resina pura del Himalaya, uno de los complementos o suplementos que más potencia en minerales tiene del mundo. Shilajit, lo dejaré en la descripción del vídeo también. Bueno, pues empezó la carrera. Salimos en bici a las 9 de la mañana y viento en contra, otra vez, viento de cara, otra vez, como en cada una de las 4 etapas. Y ahí es donde pensabas, ojalá tuviera el viento a mi favor, pero no lo tienes. Ese ojalá está mermándote emocionalmente y está permitiendo que tu mente cree un escenario que te aísle y te lleve fuera del momento en el que estás, ¿no? O ojalá me quedaran menos kilómetros, o ojalá fuera más rápido, pero no vas, pero no te quedan menos kilómetros, es lo que estás viviendo, ¿no? Y esa conversación de realidad conmigo mismo fue muy, muy estoica. También iba acompañado por Borja Mira, integrante del equipo, que decidió acompañarme los 120 kilómetros, 125, y te das cuenta de que es otro tipo de viaje. El viaje en el que en estas 3 primeras etapas, bueno, en la tercera no, que también estuve acompañado, pero los primeros 50 kilómetros, no, los primeros 40 kilómetros los hice solo. Es otro tipo de viaje. Cuando vas solo vas más viaje dentro, más potente individualmente hablando. Pero cuando viajas con otra persona, cuando haces un desafío o compartes este tipo de experiencias con más personas, es algo más compartido, es algo más abierto, es algo más compartido, más amable, más bonito, ¿no? Desde el punto de vista grupal, no individual. Y es potente también, pero diferente, distinto, ni mejor ni peor, ni grande ni pequeño, ni más apropiado ni menos apropiado. Entonces fui con Borja recorriendo todos estos kilómetros y me daba cuenta cómo las emociones, ¿no? El querer compartir cosas, uno hablaba, otro escuchaba, yo hablaba, pero no quería, o sea, parte del viaje no quería escuchar, no quería hablar, perdón, solo quería escuchar, porque luego iba a decir cosas que decía, pero si esto no tiene ningún sentido, lo estoy diciendo para rellenar huecos, lo estoy diciendo para distraerme, lo estoy diciendo para, en pocas palabras, ser egoísta conmigo mismo, porque voy a decir algo que ¿no? Entonces, uno de los preceptos del Zen que dice avoid pointless talk, que es evita hablar sin sentido, ¿no? Y eso también me ayudó mucho a gestionar esas emociones y a poder estar conmigo y con Borja, ¿no? Y prestarle atención y escucharle y preguntarle y saber más sobre él mientras íbamos recorriendo el camino, ¿no? Recuerdo que tuvimos que cruzar unas vías del tren, porque claro, Google Maps no distingue entre bici de carretera y bici de montaña. La distinción la tienes que hacer tú, algo que ya aprendí en el Burning Man Quest de 2018, en el que tomé una bici y con lo que iba solo fui desde California hasta Nevada, crucé un estado entero en 8 días, 1000 kilómetros, que por cierto, si quieres descargar el ebook gratuito y ver el documental y los vídeos, lo dejaré en la descripción de este vídeo. Ya me di cuenta de eso, ¿no? De que Google te dice que puedes ir en bici, pero no te dice cómo. Entonces eso nos pasó al tener que cruzar las vías de tren, creo que fue en la Alcudia de Crespins, pasando Canals. En otra ocasión nos llevó a... Fue el día más aventura, ¿no? Y fue el día en el que el verdadero poder de las emociones, en el que gestionar las emociones cobra sentido, ¿no? Más sentido que ninguna, porque fue el día que más imprevistos vivimos. Nos llevó por un camino que era entre naranjas y entre árboles de caquis, no sé si son
no sé cómo se llaman los árboles de caquis, pero caquis, también aguacate, interesante descubrirlos, y campos entre naranjos. Era muy, muy bonito, ¿no? Pasear por toda la profundidad de Valencia, ¿no? De estos pueblos que hay dentro de la comunidad valenciana. Y entre ellos de repente nos salió un camino de tierra y continuamos con el camino de tierra. Pero el camino de tierra nos llevó a un lugar donde no había salida. Entonces tuvimos que retroceder y volver a coger otro sitio hasta que ya finalmente decidimos quitar la ruta de la carretera de la bicicleta y poner la ruta del coche sin autovías, ni autopistas, ni peajes, lo cual te lleva por las carreteras nacionales, que fue acertado. Pero bueno, gestión de emociones, y eso iba retrasando, iba acumulando más kilómetros de los que se necesitaban hacer. Y y tampoco dejarte llevar, ¿no? Decir, ya lo tengo, todavía no lo tenías hasta que no lo tengas, hasta que no hayas llegado aquí, ¿no? Y otra parte de gestionar las emociones, otra parte de darte cuenta del poder que tienen las emociones sobre ti, y esto es muy estoico, supongo que este podría ser un capítulo de vida estoica, escuela de estoicismo moderno, es cuando llegas aquí a la línea de meta, ¿no? Imaginaria, porque no existe, no hay un premio para tu ego y no hay nadie, estás solo, ¿no? Además hubo desde Silla o desde Almusafes hasta la playa de la Patacona, aquí donde era la línea de meta, que es donde vivo, enfrente de mi casa. Pues Saúl, que era el conductor que llevaba la furgoneta y el equipo, se perdió, nos desviamos y él ya estaba en la Patacona y nosotros sin bebida. Así que la última hora fue sin bebida, gestionando a ver si me da una pájara, a ver si continúo, a ver si no. Bueno, pues aún así llegamos aquí y nos dimos cuenta de que no había nadie, ni nada, ¿no? Y ni siquiera... Y luego te diste cuenta, ostras, no ha habido una foto, no ha habido... Y lo que hicimos fue juntarnos, sentarnos en una silla frente al sol a las 5 de la tarde, en medio del paseo, y como meditar los tres, ¿no? Estar en quietud, en tranquilidad. Y creo que eso fue una gran línea de meta como nunca antes he vivido y he tenido. Posteriormente fuimos a la playa, meditamos, hicimos unos agradecimientos, unos ejercicios de activación, respiraciones de relajación y además estiramientos profundos para hoy poder movernos, ¿no? Y sobre todo Borja, que también no había hecho una distancia de 120 kilómetros desde hace años. Bueno, en bicicleta de carretera nunca. También fue otra persona que gracias a sus emociones y a su mente trascendió sus propios límites, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que con un ejemplo muy humilde, con liderar con el ejemplo, con hacerlo tú, otros lo hacen, ¿no? El día anterior, el día 3, que lo podéis también acceder en la descripción del vídeo, una persona que no había corrido en su vida, Santi, que era amigo de Borja y Saúl, parte del equipo que nos lo encontramos en Ibi, que venía a saludar, hizo 10 kilómetros y estaba exultante, estaba ultra conectado. Y ahí es donde te das cuenta de que cuando lideras con el ejemplo, las personas toman ese ejemplo, no cuando dices qué hay que hacer o cómo hay que hacerlo, sino cuando tú vas y lo haces primero. Eso es liderar con el ejemplo. Y al llegar aquí, tranquilidad, subir a casa, dejar las cosas y digerir, ¿no? Digerir. Lo primero que hice fue hablar conmigo mismo en voz alta y sacar todas las emociones, revivir. Esto parece una pisonadora, pero no, es un camión. Revivir todas las emociones, revivir todo y hablarlo y soltarlo, gesticularlo y verbalizarlo, sin grabar, sin escribir, para aprovecharlo, simplemente para ti, ¿no? Ahí es donde realmente ves las emociones que hay dentro de ti cuando las dejas salir. Y verbalizar, gesticular y moverte es muy bueno para hacerlo. Pruébalo. Prueba a hablar contigo mismo sobre cómo te sientes. La pregunta es, ¿cómo me siento? Hoy me siento bendecido, me siento pacífico, tranquilo, me siento conectado, me siento nuevo. Es increíble. Cuando juntas el poder de la mente, el poder del espíritu, el poder de las emociones, el poder del cuerpo, el poder de las emociones. Llegué, hice un baño de agua caliente, relajante, con sales marinas de Epsom,
sales marinas de Epsom con sal marina, con 10 gotitas de aceite esencial de lavanda, 10 gotitas de aceite esencial de geranio egipcio. Me relajé, tomé el recuperador de Dr. Seychelles, comí proteína, vi 2 episodios de Dragon Ball, que los estoy volviendo a ver, súper, escribí y me fui a dormir 11 horas. 11 horas. Y hoy, gentileza. No he dejado que mi mente ni mis emociones de hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y hay que conseguir... No. Vengo justo ahora de la playa de hacer 30 minutos de yoga, yin yoga, que es yoga en el que mantienes las posturas durante mucho tiempo. 20 minutos de tai chi, que me ha hecho soltar energía, pero traer mucho más y conectar con toda la que tengo. Y con toda la que tengo no es la que tengo dentro, porque no hay ni un dentro ni fuera, es con todo. Y eso es algo que estoy aprendiendo con el tai chi y con el qigong. Hoy no he hecho qigong, lo haré a la noche. Y luego he meditado durante 40 minutos frente al sol, al atardecer. He escrito sobre mis pensamientos, sobre lo que escribo, sobre mis sentimientos. Y de esta forma consigo que mis emociones no se vuelvan contra mí, sino las utilizo para lograr un rendimiento máximo en todo lo que hago, físico, mental, emocional, espiritual. Y eso es parte de lo que hacen los estoicos. Ser maestro de sus emociones, no que sus emociones les dominen. Aquí lo tienes. ¿Cómo hacerlo? Aquí lo tienes. Comienza, verbaliza, expresa, vive, ve, escribe, atento. Y la aventura pues llegó, 125 kilómetros duros, los cuádriceps pesaban, las piernas pesaban, el viento en contra, pero nunca nada va a estar todo a nuestro favor. Siempre va a haber pequeños contratiempos, pequeñas contraindicaciones, pequeños imprevistos, pequeñas adversidades, pequeños desafíos, pequeños obstáculos. Esto es parte de lo que se llama vivir y es lo que vivimos día a día. Así que lo único que puedes hacer es aceptarlo, enfrentarlo y saber que te va a tocar y que es parte de lo que significa vivir. Cuando lo ves y dices, esto es lo mío, estoy hecho para esto, entonces empiezas a dominar tus emociones. Ese es el poder de las emociones. Y este es el fin de los 4 días. En breve juntaré todo y crearé un vídeo donde crearé un vídeo final con las reflexiones, aprendizajes, informe y análisis cualitativo y cuantitativo del experimento. Y luego crearé un documental con todos los vídeos que hemos grabado, más de entretenimiento, que bueno, deseo que lo disfrutes y que te haya enriquecido tanto como me ha enriquecido a mí, y lo que veas pues también. Así que el viaje continúa. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar, gracias por creer y gracias por ver.